Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la derrota de River. Hace bastante tiempo que el conjunto dirigido por Martín de Michelis no conocía la derrota, pero le ha tocado caer en el debut de la Copa Libertadores. Fue 3-1 contra The Strongest en Bolivia, en un cotejo en el cual sabíamos en un principio que iba a ser complicado por todo lo que tiene jugar en los 3.600 metros del Hernando Siles, el estadio que se encuentra ubicado en la ciudad de La Paz. El Millonario había comenzado bien, el cotejo en sí, ahora voy a estar haciendo un análisis un poco más profundo, pero por un par de errores individuales y también por una jugada muy polémica que terminó cobrando penal el árbitro Jesús Valenzuela, le hizo las cosas más difíciles al más grande, que luego del final de los 45 minutos se iba perdiendo 2-0 y en el comienzo del complemento le marcaron el tercero. Vamos a estar repasando absolutamente todo lo que dejó el partido y qué es lo que le deparará a River el futuro en esta Copa Libertadores, porque si bien es cierto que empezó perdiendo, no es la primera vez que empieza con derrota en el certamen internacional. De hecho, con Gallardo como DT, en la mayoría de los debuts tampoco consiguió los 3 puntos. En esta oportunidad no fue la excepción y lamentablemente se trajo una derrota desde La Paz. ¡Empecemos! Voy a comenzar como siempre haciendo un breve análisis de cada uno de los jugadores que arrancaron el partido de ayer como titulares, aunque no hay demasiado para destacar. La realidad es que salvo por Franco Armani, que encima también cometió un par de errores pero después se redimió logrando un par de atajadas, y Lucas Bertrán, que marcó el gol y fue el futbolista más peligroso de la banda, la realidad es que el resto de los jugadores no estuvieron a la altura de las circunstancias, más allá de que River no fue tan superado por The Strongest como se vio en un momento en el resultado, porque si está perdiendo 3-0 a los 50 minutos del partido, uno cree que se viene lo peor, y en un momento me parece que todos los hinchas pensamos eso, que el partido podría terminar con una goleada histórica. Finalmente el resultado terminó un poco decoroso, si bien River no jugó bien, la realidad es que 3 goles de diferencia era mucho por lo que se estaba viendo dentro del terreno de juego. Analizando a cada uno de los jugadores, Armani, más allá de que a mi entender no fue penal, el que después terminó provocando el primer tanto del equipo boliviano, tiene una mala salida a la hora de salir a cortar ese balón. Es cierto que si sale con los brazos abajo hay muchísimas más posibilidades de que sea penal, pero aún así sale demasiado tarde ya de por sí. Cuando Mamana no logra seguir el ritmo de Triverio en la jugada ofensiva del conjunto local, Armani tendría que haber salido. Después no tuvo responsabilidad ni en el segundo ni en el tercer tanto del The Strongest y realizó algunas atajadas que impidieron que el conjunto anfitrión pudiera estirar aún más la ventaja. A los 4 defensores sinceramente no se los puede analizar por separado, porque defensivamente la realidad es que los 4 estuvieron muy pero muy flojos. Ya de por sí Herrera no venía teniendo continuidad debido a sus bajos niveles. Hoy por hoy parece estar por encima de Rojas en la consideración para ser suplente de Casco por el buen partido que jugó frente a la Universidad de Chile en aquel amistoso, pero en principio todavía no tiene asegurado su lugar ni como primer suplente. Mamana reemplazó a González Pires como primer marcador central. Uno cree que De Michelis hizo estas modificaciones por un tema que tiene que ver con la altura de jugadores que sienten muchísimo más el trajín de jugar a 3.600 metros. Sin embargo, Mamana en ningún momento dio seguridad, lo mismo que Pablo Díaz, y encima el chileno tuvo responsabilidad compartida en el segundo tanto del conjunto boliviano tras una muy mala salida desde el fondo. Y Enzo Díaz es el que venía teniendo rendimientos más continuos y en ascenso, claramente posicionándose como lateral por la izquierda. No tuvo un buen cotejo en Bolivia, pero es el que quizás más tiene que ver su rendimiento con el hecho de haber jugado en la altura. Se lo notó bastante cansado, sobre todo en el segundo tiempo, y es por eso que no pudo finalizar en la zona de ataque prácticamente ninguna jugada de manera eficiente. En la mitad de la cancha Enzo Pérez jugó un muy flojo partido, no tuvo en ningún momento una noción de la ubicación, que es lo que mejor hace Enzo, porque ya sabemos que a sus 37 años es muy complicado que le pueda dar al equipo velocidad. Sin embargo, siempre está bien parado para poder cortar la pelota y de esa manera marcar y distribuir el balón. Sin embargo, en esta ocasión lo agarraron muchas veces mal parado, y para colmo Rodrigo Aliendro, que es su rueda de auxilio, tampoco tuvo un buen partido. Más allá de que a mi entender jugó un poco mejor que Enzo Pérez porque tiene un poco más de despliegue, la realidad es que ninguno de los dos estuvo a la altura de las circunstancias.
Más adelante jugaron Agustín Palavecino, que intentó hacerse cargo de la pelota. Lo que le destaco a Palavecino claramente es que es el único jugador que quería pegarle de media distancia, que es algo que en la previa todos decíamos que tenía que hacerse. Sin embargo, en ningún momento logró acertarle a los 3 palos, salvo por una ocasión donde remató de zurda, y además junto con Paulo Díaz es responsable del segundo tanto del equipo boliviano. Paradela, otro que tuvo un flojo partido, pero que también hay que destacar que por lo menos arrancó bien en los primeros 15 minutos. Después, como el resto del equipo, se terminó cayendo a causa de la altura y también a causa de que el nivel en general fue muy bajo. Pablo Solari fue quien acompañó a Lucas Beltrán en la delantera, y si bien es cierto que no redondeó un buen partido, lo de Solari ya es preocupante porque son varios compromisos en los cuales no puede levantar el nivel. Sigue tomando malas decisiones y encima se perdió un gol verdaderamente inédito en el segundo tiempo que podría haber metido a River en el partido mucho antes de haber marcado el descuento. Y por último, Lucas Beltrán, que terminó siendo el futbolista más peligroso de todos. A él le hicieron la falta del penal, él terminó convirtiendo el penal, 6 goles en los últimos 6 partidos y hoy por hoy titular indiscutible en el ataque. Vamos a comenzar ahora a analizar un poco el partido de manera más profunda. En los primeros 20 minutos River en general fue superior y de hecho contó con 2 situaciones de gol muy claras. Un cabezazo de Paulo Díaz que terminó sacando el arquero Vizcarra, el mejor futbolista a mi entender del conjunto boliviano, porque si bien es cierto que Armani de un lado evitó que el marcador se ampliara a favor del Destroyer, hay que decir que el guardameta del conjunto local evitó, sobre todo en el inicio del primer tiempo y sobre el final del partido, que River primero se pusiera en ventaja y después que descontara o inclusive que igualara el resultado final. Después también hubo un remate de Rodrigo Aliendro que se terminó yendo por el palo izquierdo del arquero. Lamentablemente al ex Colón de Santa Fe no se le está dando el gol. Ha tenido bastantes ocasiones claras en los anteriores compromisos para convertir, pero todavía no ha podido marcar su primer tanto con el manto sagrado. Después de eso el partido se planchó hasta que a los 22 minutos sucede la gran jugada polémica. En una pelota larga, que es algo que complicó a los defensores de River durante toda la tarde-noche. Sinceramente, cada vez que los bolivianos tiraban un pelotazo, parecía que estaban metiendo un pase filtrado milimétrico, que esos son los pases que deben complicar a los defensores porque terminan siendo difíciles, pero a River cualquier pelotazo lo complicaba. Parecía que no sabían cómo rechazar la pelota o en qué lugar posicionarse como para quedar bien parados a la hora de realizar el rechazo. Mamana queda muy lejos de Enrique Triverio y según el árbitro, cuando Armani sale, lo toca. En la imagen claramente se ve un mínimo contacto, pero de ninguna manera, por lo menos a mi entender, ese contacto puede ser sancionado como penal, sino absolutamente todas las jugadas del terreno de juego en la cual un jugador va a tratar de marcar a otro serían sancionadas como penal, porque sinceramente en todas las jugadas hay contacto, porque el fútbol justamente es un deporte de contacto. Había VAR, hay que tener en cuenta que a partir de esta edición de la Copa Libertadores en todos los partidos hay arbitraje por medio de la tecnología, pero decidieron los que estaban mirando la pantalla en la sede de la Conmebol que no era necesario que el árbitro corrija su decisión, por lo que Enrique Triverio, un par de minutos más tarde, después de una discusión intensa entre los futbolistas de River y el referee Jesús Valenzuela, Triverio marcó el primero y ahí River verdaderamente cayó en un pozo. El primer tiempo del Millonario, los últimos 20 minutos fueron verdaderamente muy pero muy malos, a tal punto de que a los 35 marcaría el segundo tanto el Destroyer. Mala salida compartida entre Paulo Díaz y Palavecino, el pase del chileno ya de por sí es forzado y Palavecino, en vez de sacarse un problema de encima tirándola lejos, intentó seguir saliendo jugando, lo presionaron y después hubo una muy buena definición en ataque por parte de los bolivianos y nuevamente el argentino Enrique Triverio marcaba el segundo gol para irse al descanso ganando 2-0. River estaba mal, pero en el segundo tiempo todos teníamos la esperanza de que por lo menos el equipo se levantara. En el segundo tiempo, a tan solo 5 minutos de iniciado el partido, jugada de pelota parada, centro la peinan en el primer palo y por el segundo uno de los defensores del Destroyer marcaba el tercero y en ese momento todos creíamos lo peor, porque sinceramente vas perdiendo 3-0, van 50 minutos de partido, el rival tiene absolutamente todo para ganar porque iba a empezar a jugar de contraataque y a River le quedaba larguísimo el campo a la hora de defender y además de eso hay que sumarle, como dije, que los defensores centrales estaban teniendo un pésimo partido. Todos nos esperábamos una goleada mayor. Sin embargo, por suerte River, no voy a decir que se despertó porque esto no sucedió, pero por lo menos volvió a hacerse del control del juego desde la posesión de la pelota y eso impidió
impidió que el conjunto boliviano pudiera realizar estos ataques directos, más allá de que en alguna ocasión tuvo una muy pero muy clara, en la cual Marcelo Andrés Herrera termina sacando una pelota prácticamente sobre la línea, pero por lo menos River dejó de ser asediado por el equipo de Bolivia. Tanto así que un par de minutos después de haber marcado el 3-0, llegó la hora de que River descontara. Primero hay que decir que Pablo Solari tuvo una situación verdaderamente muy clara. Luego de un centro pasado de derecho a izquierda, la pelota le queda al delantero del más grande, remata, y si bien hay mérito del arquero Vizcarra porque levanta justo la mano para evitar el descuento del Millonario, la realidad es que es un gol que no se puede errar. Seguía el partido 3-0 hasta que le cometen una falta a Lucas Beltrán. En primera instancia el árbitro cobra tiro libre afuera del área, pero rápidamente, sin necesidad de ir al VAR, le informan que la infracción fue dentro del área, por lo que fue penal para River. Remata Beltrán, gol del Millonario, descuento 3-1 y todavía quedaban 25 minutos por jugarse, es decir, el más grande podía llegar a descontar. Y tuvo alguna que otra situación, un remate de Nacho Fernández que había ingresado, un cabezazo de Borja que pasó cerca, pero aún así se le notaba a River muy impreciso a la hora de mover la pelota. A mi entender, a los jugadores les afectó muchísimo más, por lo menos a los de mitad de cancha para adelante. El campo de juego, el hecho de no poder juntarse en ningún momento y que además la pelota picaba de una manera extraña, que el hecho de estar jugando a 3.600 metros de altura. Eso se lo puedo atribuir quizás a los dos laterales, que tuvieron que correr un montón, que jugaron mayormente en ofensiva y tenían que bajar en todo momento, pero al resto de los futbolistas me parece que no les pesó el tema de la altura, sino que les pesó el campo de juego y en general jugaron un mal partido. River terminó perdiendo justamente 3-1, quizás el resultado ahora sí termina siendo justo, De Strongest fue superior, River lo intentó, me parece que pudo haber marcado un gol más, pero también hay que tener en cuenta que Armani tapó alguna que otra pelota para que el De Strongest no ampliara el resultado. Martín de Michelis habló en conferencia de prensa post partido. Recordemos que después de los compromisos por Copa Libertadores son obligatorias las conferencias de prensa de los entrenadores y de un jugador de cada equipo. ¿Y qué dijo el DT del más grande? Básicamente que si bien es cierto que para la mayoría de los hinchas del mundo River este era un partido perdible, no solamente por que no es normal jugar a 3.600 metros de altura, sino porque en la historia hay equipos mejores del más grande que han jugado a muchísimos metros y lamentablemente tampoco han dado la talla. Por eso mismo este partido quizás, no voy a decir que era un partido perdible, de hecho el entrenador dijo que para él no era así, pero la realidad es que, por lo menos en mi opinión, había menos chances de que River sumara puntos frente a De Strongest, que si bien es un rival bastante menor que por ejemplo frente a Fluminense del Maracaná, al cual va a estar enfrentando por la tercera jornada de esta fase de grupos de la Copa Libertadores. De Michelis apuntó que cometieron errores individuales groseros y que esas son las causas de las 3 derrotas que ha tenido River de manera oficial con el DT. Y en eso sí puedo estar de acuerdo, porque River falló muy groseramente en Córdoba frente a Belgrano y terminó perdiendo 2-1, porque en el empate parcial y posterior derrota contra Arsenal el Monumental también falló en el primer tanto del equipo de Sarandí. De hecho hay un penal de Armani. Los dos penales que han tenido los rivales en contra de River durante este semestre, los dos han sido cometidos por el arquero, y eso no es casualidad, es porque la defensa en las dos oportunidades ha quedado muy mal parada, aunque repito, para mí la jugada del penal frente a De Strongest no es cobrable como infracción, por lo menos a mi criterio, pero los árbitros, tanto el que estaba dentro del campo de juego como los que estaban en el VAR, decidieron otra cosa. De Michelis sabe que el equipo venía ascendiendo en cuanto al rendimiento futbolístico y es por eso que esta caída no tiene que influir sobre todo en lo anímico. En la próxima jornada correspondiente a la Libertadores, el Millonario va a estar recibiendo a Sporting Cristal en el Monumental y sabe muy bien, tanto el director técnico como los futbolistas, que los 3 puntos tienen que quedarse en Argentina. Es una obligación que el Millonario pueda empezar a sumar unidades en esta edición de la Copa Libertadores. Si no, ahí sí se le va a complicar. Todavía quedan 15 puntos en juego, River todavía tiene muchísimo margen en cuanto a cantidad de unidades. Pero obviamente no hay que dejar de decir que esta es una derrota que duele, porque el equipo venía de 5 triunfos consecutivos sin recibir goles, porque venía en ascenso desde lo futbolístico y lamentablemente se encontró con 2 rivales, con un De Strongest que se tomó el partido de manera muy seria, y más allá de que sus jugadores no tienen tanta jerarquía, eso se notó en algunas jugadas puntuales, la realidad es que con la altura muchos de estos futbolistas son beneficiados y por eso mismo pudieron sacar lo mejor de sí. River y el conjunto boliviano volverán a verse las caras
recién por la última jornada de la fase de grupos de la Libertadores, que será a fines de junio. El objetivo de River, por lo menos a mi entender, es que para ese partido ya alcance con ganar como para meterse en los octavos de final. De ser así, lo más probable es que River consiga las 3 unidades frente al conjunto boliviano en Núñez y de esa manera se meterá entre los 16 mejores de la competición. ¿Qué es lo que viene ahora para el equipo dirigido por Martín de Michelis? Se vienen 3 partidos en una semana correspondientes a la Liga Profesional, donde River está puntero, donde le saca 4 unidades a los 3 escoltas, a Racing, a San Lorenzo y a Rosario Central, pero a mi entender lo más importante es ver cómo se va a poner este equipo después de haber perdido, porque una derrota en el debut de la Copa Libertadores no es algo que no ha pasado nunca. La realidad es que con Gallardo como DT, el Millonario ha perdido en algunos debuts. De hecho, en el 2015, cuando salió campeón, perdió 2-0 en la altura contra San José en Oruro, y en 2020 perdió 3-0 con la Liga de Quito en Ecuador. En esta oportunidad eso no se ha modificado, pero hay que ver cómo el equipo reacciona en el ámbito local. Va a estar enfrentando el próximo domingo desde las 19 horas a Huracán en Parque Patricios por la fecha 10. Posteriormente, 4 días más tarde, estará viéndose las caras contra Gimnasia de La Plata en el Monumental, y 3 días después enfrentará a Newell's en Rosario. Luego de estos 3 partidos, recién ahí vendrá el duelo ante Sporting Cristal por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Es el momento donde no el equipo, sino el plantel de River debe aparecer para recuperarse en el ámbito continental y para seguir siendo líder en el torneo local. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.